subir la primera pregunta dirigida al profesor Diego Gracia para que aparezca. Eso es. Muchas gracias. Profesor Gracia, con respecto a esa pandemia, además de educación, ¿no cree que falta mostrar a la población la información real de lo que ocurre para generar esa educación sanitaria? Bueno, muchas gracias. Completamente de acuerdo, ¿no? En cualquier caso, otra de las cosas que nos enseña la historia es que los estados nunca informan realmente de lo que pasa en una pandemia. Por ejemplo, las epidemias más típicas del siglo XIX y del siglo XX han sido las de cólera. Bueno, quitando las últimas del siglo XX, que, por ejemplo, en Cataluña, en Aragón, en el Valle del Nalón, hubo una de las últimas pequeñas epidemias o brotes epidémicos de cólera en España. En todas las playas africanas del Mediterráneo, el cólera ha estado presente durante la mayor parte del siglo XX. Y si uno miraba el boletín epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, que sale semanalmente, vería que no declaran o declaran tarde los gobiernos el número de infectados. ¿Por qué? Bueno, pues porque el turismo, lo que ha pasado en esta epidemia, el turismo se descontrola, la gente no va, las playas se quedan desiertas, etc. Es decir, el problema de la información es un problema muy complejo porque hay enormes intereses de todo tipo, políticos y económicos, que hacen que la información llegue tarde y que muchas veces llegue mal, ¿no? Si a eso se añade otro factor, y es que muchas veces los que dan la información, los periodistas, tampoco tienen una formación adecuada, con lo cual pues no la saben transmitir bien, ¿no? Y ese es otro factor que sesga, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que el tema de la información es muy difícil. Las personas lo que sí que tienen es que aprender a autocontrolarse y autogestionarse, porque esta información básica sí se dio desde el principio, que había que lavarse las manos, que había que tener cuidado. Todo esto se dijo desde el principio porque es muy viejo. Y eso, sin embargo, es lo que yo creo que no se ha tenido muy en cuenta. Es decir, más que echar la culpa al sesgo de la información, que indudablemente existe, yo creo que lo que hay que hacer es educar a la ciudadanía. Y este problema de las epidemias, en buena medida, es un problema de educación. Bueno, muchas gracias, profesor Gracia. Voy a ver si soy capaz de subir la pregunta dirigida al profesor Fins. Esto es así y ahora... Uy. Vaya, iba a elegir otra, pero veo que, bueno, también, vamos, esta es muy larga, yo creo que vamos a leer los dos primeros puntos. ¿De qué manera las decisiones de políticos de salud pública acuden o podrían acudir a los comités de bioética para las cuestiones éticas que deben surgirles durante la pandemia? ¿Cómo podría promover y facilitar desde los comités las consultas de profesionales de la salud en el contexto de profesionales al límite que estamos viviendo? Quizás responder a la primera de los puntos de esta gran pregunta sería buena idea, profesor Fins. Yo creo que la experiencia que tuvimos aquí en Nueva York fue lo más difícil que se puede encontrar un comité asistencial, porque no tuvimos la ley para preguntar. Un poquito de historia, porque Diego nos compartió mucho de la historia, pero en Nueva York yo soy miembro se llama Task Force on Life and the Law, y en 2015
escribimos un ensayo, es parte del estado del estado de New York, gobierno del estado de New York, del estado de Nueva York. Y escribimos un ensayo sobre alocar ventiladores durante una pandemia. Y tuvimos un plan para discriminar y alocar ventiladores durante una época de escaso. Y solo fue una recomendación sin promulgar una guía para discriminar un proceso. Usamos, se llama una escala de SOFA, es Sequential Organ Failure Assessment Tool. Y para discriminar quién puede sobrevivir a un episodio de una enfermedad. Durante 2015 hablamos de una pandemia de pájaros, no de la pandemia de COVID-19, pero usamos esta manera de tomar decisiones para alocar y utilizar los recursos escasos. El problema, y es la falta de gobierno, no cambiaron las recomendaciones a una guía. Entonces, cada hospital en Nueva York intentó de hacer distintas cosas y tuvimos que tomar decisiones éticas para dar aviso a nuestros colegas para cómo pueden navegar este problema. Y no tuvimos la ley. Entonces, yo creo que es bien importante. Si entiendo la pregunta, quizás no entiendo nada de castellano hoy porque estoy en Nueva York, pero es bien importante que el mundo de la ley está en un discurso que hacen los comités esencial, porque no podemos escribir la ley y practicar la ética, y la ley es bien importante. No sé si es la pregunta o no, pero intenté de responder lo mejor que pude, con disculpas. Muchas gracias, profesor Fins. A ver, en realidad la pregunta, pero no sé si vamos bien de tiempo, los compañeros que controlan el tiempo, ¿podría dar algún ejemplo concreto de algún consejo que dar desde la ética a estas personas que tienen que dictar normativa para que los clínicos actúen? Yo fui muy influenciado por el discurso del doctor Lasso y nosotros escribimos unas palabras para usar nuestros colegas clínicos con familias que estudien portable y para comunicar, ser intermedio entre el paciente y las familias. Entonces intentamos de escribir una manera de empezar el discurso. Lo que fue muy difícil es que los médicos no conocen los pacientes y no conocen las familias. Todos fue extranjeros en todo el contexto. Entonces ayudamos los clínicos. También tuvimos unos equipos para hablar con los obras sociales, médicos, psiquiatras, para ser unos equipos para tener estas conversaciones con bastante tiempo para tomar las decisiones y tomar las discusiones. Los clínicos en la línea de la frontera, frontline, no tuvieron el tiempo de hablar con las familias. Entonces, intentamos de ayudar. Además, hablamos de la prioridad y para reasegurar los médicos, los clínicos que están haciendo lo mejor que pueden hacer abajo de las circunstancias. Son las circunstancias que no son las culpas, no es la culpa de los médicos. Los médicos no fueron responsables para la pandemia, ni la respuesta del gobierno o la falta de respuesta del gobierno a la pandemia. Entonces, nosotros fuimos como un confesor cura, como habló Al Johnson, the priest confessor,
durante la pandemia y recibimos llamadas por teléfono de intensivos llorando por teléfono con un crisis personal y profesional. Y yo creo que parte que hicimos fue una manera de asegurar y escuchar y confirmar que en estas circunstancias debes hacer lo mejor que puede ser. Es otra zona normativa cuando está en la mitad de una guerra. Y fue una guerra aquí en Nueva York, como puedo imaginar, fue en Madrid, en otros sitios en España. Entonces, no fue un consejo concreto. Me preguntas para un ejemplo concreto, más que un proceso de asegurar y ayudar a nuestros colegas clínicos para ponerlo en un contexto más amplio que solamente su experiencia. Muchas gracias, profesor Fins. Bueno, no veo a Monse en la cámara, pero la pregunta va para ella. Bueno, sí sale. ¿Por qué? Hola. Yo sí, os oigo, pero no se me activa la cámara. Vale, vamos a ver si soy bien. capaz. Bueno, va con un agradecimiento previo, pero la pregunta sería, ¿cómo cree que se podría solucionar los problemas que existen en el profesionalismo médico? De hecho, una de las ventajas de los cursos de verano es que uno tiene material para todo el curso para ir pensando. Quiero decir que no sé si se habían dado cuenta que lo que les hemos suministrado hoy es para ir reflexionando durante todo el curso, con lo que no vamos a responderlo evidentemente. Pero yo creo que hay una primera parte que es ser muy conscientes y saber poner nombre a los problemas que tenemos en profesionalismo médico. Yo creo que una parte del riesgo que tenemos es el no ser capaces de ver las situaciones. La mitad de la situación es cuando somos capaces de identificar y poner nombre. Si leen alguno de los artículos que les he recomendado, han pasado muy rápido, pero les llegará la presentación con los links a los artículos. Mucha gente ahora y con la pandemia está hablando que el problema de burnout de nuestra profesión no es un problema de burnout tradicional. No es el típico burnout descrito de sobrecarga por atención a las personas. Hay algo mucho más profundo, que es ese decalaje entre lo que se espera de nosotros y los medios que tenemos para solucionarlo. Por eso yo creo que lo primero es identificar muy bien dónde estamos. Y después, poquito a poco y entre todos, pensar soluciones. ¿Sí? Pero lo que les animo sobre todo es a ir siendo capaces de poner nombre a estas situaciones. Bueno, pues muchas gracias, doctora Esquerda. Vamos a ver, creo que ahora le toca el turno al profesor Sanz. Y vamos a ver si soy capaz de publicar la que quiero y no otra que no sea la que... No, esto no es. No. Esta es la que quiero. A ver. Hazla de palabra, Sí, ya está, si no, bien. A ver, la pregunta dirigida al doctor Emilio Sanz: ¿se debería priorizar la investigación en los tratamientos antes que en futuras vacunas que no se sabe si cubrirán a toda la población? Bueno, la respuesta corta es no. Quiero decir, no hay que priorizar. Hay interés, hay dinero y hay investigadores que están haciendo todo. Creo que la investigación en la vacuna tiene que seguir. Yo creo que la vacuna no es lo que va a resolver el COVID, pero es un instrumento muy importante. El ejemplo, o sea, ahora mismo no se ha conseguido erradicar prácticamente ningún tratamiento, o sea, ningún virus, algunos, la varicela, la viruela, el sarampión, incluso con vacunas hay todavía brotes de sarampión, hay brotes de varicela, el VIH tenemos tratamientos curativos, pero no tenemos vacunas.
y es difícil conseguir un tratamiento erradicador de un virus. Probablemente el único ejemplo claro ahora mismo sea la hepatitis C, que por alguna razón misteriosa sí que se ha conseguido una combinación de fármacos que cura al paciente, bueno, pero es excepcional. Entonces, no vamos a tener probablemente una vacuna que pueda darse al 100% de la población con una seguridad del 100% y que erradique el problema en 6 meses. No se trata de comprar 30 millones de vacunas, como dice el gobierno español que ha comprado de la vacuna de Janssen, porque ya veremos cuál de las vacunas es la que mejor funciona. Hay que seguir investigando en vacunas, hay que empezar a vacunar en cuanto tengamos una vacuna moderadamente eficaz y efectiva a población de riesgo mayores o con patología. Iba a decir mayores de 65, pero que, en fin, los de 65 yo estoy cerca, yo no me siento en absoluto mayor, por así decirlo, ¿no? O sea, a las personas mayores, a pacientes de riesgo, probablemente a sanitarios, probablemente a policía o militares o personal esencial. Y al mismo tiempo hay que seguir investigando como se sigue investigando. Ya he dicho que hay, en España hay 115 ensayos clínicos sobre tratamientos y hay que seguir con ellos y ver el Remdesivir si realmente mejora o no mejora. La Sociedad Española de Farmacología Clínica ha elaborado un estudio de seguimiento del tocilizumab y los resultados son más bien moderados, pero podremos saber la eficacia, podremos saber en qué grupos de pacientes son más eficaces que en otros y las dos cosas tienen que ir en paralelo. Y realmente, si cada vez conocemos mejor el cuadro clínico, sabemos manejarlo mejor con los fármacos que tenemos ahora y vamos sabiendo un poquito más de tratamientos nuevos, pues iremos mejorando mucho el manejo de los pacientes. Desde luego, lo que creo que también hay que decir es que la situación clínica actual no tiene nada que ver con la situación clínica de marzo. Entre otras cosas porque probablemente ahora mismo estamos identificando a todos los asintomáticos y paucesintomáticos y que en marzo no se identificaban. En marzo solamente teníamos PCR positivas de gente que se estaba muriendo en los hospitales, pero no de toda la población como se está haciendo ahora. O sea que el cuadro que tenemos es muy diferente, una mortalidad mucho menor, sigue habiendo gente en la UBI que se muere. Yo a veces digo que todos los años hay gente joven que se muere en la UBI con gripe. Ese no es el problema es cuántos hay y si eso desborda la capacidad del sistema. Así que no, yo creo que hay que seguir con las dos cosas y el futuro es mucho más claro que el pasado. Muchas gracias, profesor Sanz. Vamos ahora al doctor Lasso. Vamos a ver si consigo publicarla. Bueno, ahora se me ha silenciado. Ah, no, ya está. A ver, como paciente con COVID e internista que ha estado en primera fila, ¿qué opinas sobre el conflicto entre acompañar al final de la vida a los pacientes con COVID y el peligro de infección del acompañante? ¿Cree que en esta segunda ola será posible hacerlo de otra forma? Bueno, pues espero que sí. Espero que en esta segunda ola de COVID los pacientes que cumplan determinado perfil puedan estar acompañados por sus familiares. Ya lo están, quiero decir, ya al menos en mi hospital, cuando un paciente empeora y los médicos prevemos que quedan pocas horas de vida, llamamos a la familia y se permite entrar a algún familiar con el EPI correspondiente para que acompañe a su familiar en ese momento. Pero yo iría un poco más allá. O sea, yo realmente creo que yo entiendo la primera ola de la epidemia es que ni siquiera había equipos. Entonces era inasumible el que los pacientes pudiesen estar acompañados, porque no teníamos equipos ni los sanitarios.
Pero ahora hay más material, hay más medios, se conoce más información epidemiológica del coronavirus. Y como he dicho antes, ojalá los pacientes o determinados pacientes pudiesen estar acompañados no solo en el final de su vida, sino de una manera natural durante todo el ingreso, porque algunos quizá lo necesiten. Es verdad que yo no tengo conocimientos en medicina preventiva y de salud pública, entonces yo creo que este es un tema que tiene que ser liderado por las autoridades sanitarias, sin ninguna duda, y contando con un equipo multidisciplinar, pues de clínicos, de preventivistas, de expertos en bioética, en fin. Pero es algo que tenemos la intuición, los que hemos estado ahí viendo a los pacientes, de que mejoraríamos mucho la calidad asistencial y mejoraríamos mucho la seguridad de los pacientes si pudiesen estar acompañados por sus familiares. Y ya dejo a los preventivistas y a los expertos en salud pública si eso es factible o no. Yo me da la sensación de que puede ser factible, pero no soy un experto en salud pública. Muchas gracias. Vamos a dar una segunda ronda de preguntas, si es posible. ¿Tenemos tiempo? ¿Organización? Esta vuelve a ser para el profesor Gracia. Hay tiempo, pero tenemos que acelerar un poquito y si no es necesario, no es imprescindible, poner la pregunta por escrito, si eso nos alarga el proceso. Vale. Sí, ahora parece que está funcionando. Los 6 puntos planteados por el doctor Gracia hoy forman parte de diferentes disciplinas. Estas disciplinas van cada una por su lado. Entender estos 6 puntos como valores fundamentales podrá suponer un hilo conductor para abordarlos de manera plena. No sabía que había hablado de 6 puntos, pero da lo mismo. Es decir, lo claro es que la formación, no ya la médica, yo diría que la formación importante es la formación general, la formación básica, que a mi modo de ver es la gran asignatura pendiente, por supuesto, de España y en general de todo el Occidente. Es decir, vivimos en una cultura, desde el siglo XVIII vivimos en una cultura en que todos estamos convencidos de que la ciencia va a arreglar todo y va a conseguir el mundo ideal. Esto lo formuló de modo teórico un filósofo francés del siglo XIX llamado Auguste Comte y se llama positivismo. Bueno, pues esta idea de que solo hay hechos científicos y que todo lo demás es subjetivo y allá cada uno se las arregle, bueno, eso es falso, eso es una falta de educación y de formación básica. Y es el gran problema que tenemos. Es decir, vivimos en unas sociedades mal educadas. El problema no es de los alumnos, el problema es de los profesores. Y luego de la estimación social que tienen los profesores. Es decir, si uno piensa cuáles son las personas socialmente relevantes que hay en este país, pues se encontrará con los políticos, a pesar de que mienten más que hablan, por ejemplo, los futbolistas y gentes así. Pero un profesor, ¿pero quién es un profesor? ¿Se puede considerar que el profesor es un modelo de algo? Es decir, ¿estima la sociedad la educación? La respuesta es no, o la estima muy poquito. Y entonces así nos va. El problema no es de los alumnos, el problema es de los profesores. Es decir, estamos mal educados. Y esto nos lleva a que consideremos que la ciencia tiene que arreglarlo todo y que todo lo que no es científico son cosas que como mínimo hay que dejar en el ámbito privado, allá se las arregle cada uno,
con ellas porque son subjetivas. Esto es un gravísimo error. Esto es una barbaridad. Muchas gracias, profesor. Gracias. Profesor Fins, había una pregunta muy interesante que no hay manera de encontrar ahora y no voy a poder subir escrita. Voy a intentar leérsela despacio porque creo que es muy interesante. Pregunta para el profesor Fins. A ver. ¿No cree que hemos... ¿Perdón? Digo, despacio es bueno. Sí. ¿No cree que hemos considerado que la forma de tratar a las personas con discapacidad en esta pandemia ha sido solo limitar sus derechos de entrada, aislamientos, etcétera, sin preguntar qué necesitan y cómo lo necesitan, adaptando nuestras respuestas a sus necesidades específicas? Gracias. Sí, hay dos partes. Uno es para dar medios intensivos y para discriminar una discapacidad con una enfermedad que puede disminuir su habilidad de sobrevivir. Es decir, en uno de los esquemas de prioridad, recursos escasos, pueden decir, oh, una persona tiene un síndrome Downs y por eso tiene una calidad de vida menos. No puede influenciar una decisión de darle tratamiento intensivo. Pero si tiene una enfermedad, por ejemplo, de corazón, con cualquier otra enfermedad de corazón que puede disminuir su habilidad de sobrevivir, este episodio de la enfermedad es otra cosa. Y nosotros en los Estados Unidos hemos tenido investigaciones en algunos estados donde sus esquemas de alocar recursos escasos tiene un nivel, más que un nivel, aspectos de discriminar contra personas de discapacidad solamente por causa de la discapacidad. Segundo, hay personas que necesitan un ventilador crónica. Nosotros mantenemos como abogados para los gente con discapacidad que su ventilador no puede estar compartido con el grupo de pacientes para distribuir el ventilador. Es tu ventilador, es como mis gafas, son mis gafas, no son tus gafas. Es parte de mi cuerpo, entonces no es parte de la colectiva, porque es necesario para sobrevivir como antes de la enfermedad. Tercero, tenemos en los Estados Unidos unos mecanismos de obtener una prueba para COVID que necesita la persona que tiene un coche para conducir en una cola para entrar por ejemplo, en Nebraska, tiene un mecanismo de test Nebraska, prueba Nebraska. Y hay personas con discapacidad que no pueden conducir porque son ciegos o tienen un problema, no pueden tener acceso a remedios no solamente para tratamiento, para prevenir y identificar personas con COVID. Y en el ensayo que no he tenido la oportunidad de explicar por el tiempo, hay una narrativa de una mujer en Nebraska, una señora que estuvo enfermo, llamó a su médico, el médico dijo, quédate en la casa, tiene una señora con discapacidad, dice, quédate en la casa, vamos a ver cómo estás, está peorando y necesita una prueba. Y el consejo del médico fue, ok, vale, vas al centro de prueba y puede obtener su prueba. Ella no tiene coche, no puede conducir, no quiere infectar un conductor. Y hay otra gente que no tiene acceso porque la prueba necesita un coche. Entonces, hay niveles de discriminación durante una pandemia.
El doctor Lazo habló de estar enfermo solo, el aislamiento. El aislamiento es un dicho, un fact, una circunstancia de personas con discapacidad. El convenio para gente con discapacidad de United Nations, the United Nations Convention on Persons with Disability, y nuestro acto de Americans with Disabilities Act en los Estados Unidos, un aspecto central de eso es la integración de personas con discapacidad. Y aquí tenemos una enfermedad que en realidad lo hace todos nosotros que estamos enfermos, o pueden ser enfermos con COVID, todos son aislados como una persona con discapacidad. Y además la tercera parte es que hay mucha gente que sobrevivió la pandemia, el COVID, tiene ahora discapacidad crónica. Entonces, los que no murieron tienen discapacidades que tenemos que notar. Hay gente con problemas de respiración, hay unos aspectos cognitivos y tenemos que acomodar nuestra población que son las nuevas discapacidades. Muchas gracias, profesor Fins. Bueno, vamos ahora con la doctora Esquerda. A ver, a Monse le tengo que decir que el tema de la telemedicina ha despertado varias preguntas, pero más que preguntas eran comentarios, vamos a dejar así. Hay una pregunta que no he encontrado otra vez, bueno, no sé qué pasa, pero no encuentro, había preparado cosas y luego no aparecen. Hay muchas preguntas sobre vacunas, en general dirigidas al profesor Sanz, pero esta va dirigida a la profesora Esquerda. Vamos a ver si la voy a leer. Es muy directa. Dice, ¿cómo abordaría usted una consulta en la que unos padres no quisieran vacunar a su hijo o a su hija? ¿Y qué haría si uno de los padres quiere y el otro no? ¿Qué haría o qué hago? Lo digo porque soy pediatra y es una situación frecuente. Sí. Sí, yo creo que es muy difícil asumir y contestar así una pregunta en frío. Y todos estos ejemplos que encontramos, porque muchas veces el rechazo a vacunas, rechazo a antibióticos, rechazo a la vitamina K en un recién nacido, que nos estamos encontrando muchas veces por diversas... Por la gestión de valores diferentes entre los padres y deben hacerse en un contexto y en el marco de una relación de confianza. Me refiero que si uno es capaz de poder no entrar en confrontación directa con esa persona, sino entrar con esa familia en un contexto de relación de confianza con su hijo. No olvidar la educación sanitaria que comentaba el profesor Gracia. Es algo continuo, es algo poder entrar en diálogo, en confianza, y en la gran mayoría de casos poder diferenciar qué vacuna es esencial y qué vacuna quizás en nuestro contexto pues podría ser prescindible o no. En la gran mayoría de casos las situaciones se resuelven. Si entramos directamente con confrontación ya hemos acabado. Quiero decir, difícilmente podremos... Yo creo que el arte de la medicina no es solo tener un buen cuerpo teórico de conocimientos biomédicos, sino de saber llegar al paciente. Y esta yo creo que es la parte que también hemos visto en la pandemia, que liga con muchísimas otras cosas, las que comentaba el doctor Suso Lasso, que me ha encantado. Gracias por tu presentación. El saber combinar ese bagaje de conocimientos biomédicos imprescindibles con el arte de saber ser médico. Y esta pregunta va directamente en el arte de saber ser médico. No la vamos a resolver con más ciencia, no la vamos a resolver con más estudios, la vamos a resolver con profesionales capaces de lidiar con la incertidumbre y el día a día de la consulta.
No sé si he respondido, pero va por ahí. Recomiendo que si queréis en la presentación lo añado, un fantástico artículo que hicieron unas compañeras del grupo de ética de la Asociación Española de Pediatría sobre esta cuestión. Cuando envíe la presentación os lo añado porque es de lectura altamente recomendable. Muchísimas gracias, Monse, por la respuesta, por la recomendación y por la brevedad. Profesor Sanz, Emilio, lo mismo, la pregunta no hay manera de encontrarla ahora aquí, te la voy a hacer en directo, ¿sí? La pregunta es, ¿cree que en el escenario actual se debería tratar las hipotéticas vacunas con el mismo modelo de patentes que el resto de fármacos? Eso no nos corresponde. A ver, evidentemente, las empresas, sin la empresa farmacéutica no hay progreso farmacológico y terapéutico. Por lo tanto, que existan empresas farmacéuticas que ganen dinero y que puedan invertir en el desarrollo de fármacos. Pero es una empresa comercial que va a buscar dinero. Ahora, el tema es cuando estamos en la oferta y la demanda, ¿no? Cuando la capacidad que tienen de vender una vacuna es de cientos de millones de dosis, entonces la solución es que la Unión Europea, los Estados Unidos, Japón, se pongan de acuerdo para hacer una negociación de cuál es el precio y cuál es el beneficio que se va a sacar. Hay algunos ejemplos de vacunas en el que el inventor cede la patente a la humanidad. Esos son escasos. Ahora mismo va a haber 100 y pico vacunas. Bueno, no va a haber 100, probablemente habrá 4, 5, 6 vacunas. Unos las comercializarán de una manera, otros de otra. Yo creo que más que el requisar la patente de la investigación y de la inversión en medicamentos, lo que tendrá que haber es una política inteligente, suficientemente inteligente de los gobiernos para negociar unos precios adecuados. El ejemplo que tenemos aquí con esto ha sido, por ejemplo, la hepatitis C. El tratamiento de la hepatitis C al principio eran unos precios absolutamente desorbitados y al final se llegaba a un acuerdo de forma que cuánto estoy yo dispuesto a pagar y esto es lo que yo te cobro y evidentemente son negociaciones oscuras, tapadas, cerradas, como es el mundo comercial y el mundo industrial, y ahora mismo pues es asequible, se puede afrontar el tratamiento de la hepatitis C, teniendo en cuenta también que en este caso, por ejemplo, pasaría lo mismo si la vacuna fuese altamente eficiente y efectiva. Si se erradica el virus, se ha acabado el efecto de la vacuna. Entonces, no es lo mismo invertir en un antidiabético nuevo que sabes que tienes cientos de millones de personas para toda su vida durante muchos años que un fármaco que erradica una enfermedad y que en cuanto erradiques la enfermedad te has quedado sin mercado, ¿no? Entonces, todos estos aspectos comerciales pueden ser muy perversos. Ahí viene también la capacidad. Vuelvo a una cosa que ha salido desde el principio. Las epidemias, la sanidad tiene una parte, un componente clínico y tiene un inmenso componente social. No se enferma de la misma manera en un país rico que en un pobre. El COVID no es el mismo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia que en Brasil o que en Tailandia. Y, desde luego, la forma de manejarlo y de afrontarlo y los recursos que tenemos no es un problema sanitario, es un problema político y social. Y ahí, claro, depende de la calidad de los políticos que tengamos en cada sitio. Muchísimas gracias, profesor Sanz. Vamos a la última pregunta de segunda ronda. Le vuelve a tocar al doctor Lasso. Creo que ahora sí que voy a poder publicarla, que esta sí que la he encontrado. Ahí está. No. A ver si ahora quiere. Hombre, Marian. Ahora sí. A ver, ¿cree que sería preciso replantearse que según qué colectivos será imprescindible un acompañamiento familiar como complemento terapéutico de importancia? ¿Seremos capaces de darnos cuenta de que la soledad puede empeorar el proceso? Muy bien. Bueno, absolutamente. Hay que replantearse el acompañamiento, que evidentemente forma parte del arsenal terapéutico. Desde luego, no sé, más que la hidroxicloroquina y más que el lopirritonavir, haría el acompañamiento a determinados pacientes. Entonces, el tratamiento de un paciente es una cosa multifactorial y
Y no solo son fármacos, no solo es oxígeno, no solo es ciencia, es también acompañamiento, afecto, cariño, tener a alguien de confianza, a algún familiar que te apoye en esos momentos. Eso puede cambiar completamente el curso de la enfermedad de muchos pacientes. Eso está demostrado, ¿eh? Entonces, yo creo que la soledad de los pacientes COVID podría ser un factor de mal pronóstico en la evolución. Podría llegar a serlo, sobre todo en algunos pacientes. Repito que el perfil de los pacientes muy mayores, el perfil de los pacientes con limitación funcional, con limitación intelectual, si están solos, aumenta la inseguridad, porque son pacientes que en un momento dado, aunque evidentemente el personal sanitario pasa cuando tiene que pasar, pero a veces puede no ser suficiente, ¿no? Y de hecho hay pacientes que pueden empeorar y no tienen la capacidad suficiente para llamar al timbre que tienen en la cabecera de la cama. Sin embargo, si hay un familiar velando, la cosa cambia y todos los médicos clínicos sabemos que cuando hay un agravamiento clínico, la precocidad en la toma de decisiones terapéuticas es fundamental. Y en ese sentido, el acompañamiento familiar ayudaría mucho, daría mayor seguridad a los pacientes, seguro. Pues muchísimas gracias. Me parece que no hay tiempo para más. Se han quedado muchísimas preguntas formuladas en el chat que no hemos podido plantear a los ponentes